Hola, soy Fernanda González, directora del Centro Cultural Parque de España de Rosario, en Argentina, y quiero darles la bienvenida a esta penúltima jornada de Armarios Abiertos, un encuentro organizado por la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de la Cooperación, AECID, destinado a reivindicar la tolerancia y el respeto por la diversidad sexual y a conocer y visibilizar el quehacer artístico y cultural del colectivo LGTBIQ+, en Iberoamérica. Gracias por acompañarnos. A modo de introducción quisiera contarles que en Argentina desde 2010 existe el matrimonio igualitario, institución que anuló toda distinción entre géneros y orientaciones sexuales dentro del derecho de familia, ampliando a las personas homosexuales los mismos derechos conyugales, incluido el derecho a la adopción. 2 años después, en 2012, se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permite que las personas lleven en sus documentos el nombre y el sexo con el que se identifican, y desde 2015 todas las parejas, sean del sexo que fueren, pueden acceder a la figura legal de la unión convivencial con la cual se ejerce el derecho a vivir en familia. Aún así, entendemos que todavía falta mucho para que esta comunidad, históricamente marginada y vulnerada, alcance el goce pleno de sus derechos. Por supuesto que hablamos en primer lugar de los derechos humanos fundamentales, esos que no hacen distingo de la condición social, el origen étnico o la preferencia sexual, pero también de otros tan importantes y mucho menos reivindicados como los derechos culturales. En esta mesa que me toca hoy presentar, conversaremos un poco sobre el estado de situación y la relación entre las artes escénicas y la diversidad, para lo cual hemos convocado a Gabriel de la Cruz, de Perú, a Ana Francis Moore, de México, a Edgardo Flores Cano, de Honduras, y a mi coterránea Nancy Rojas, de la Argentina. Nos acompaña también Rodrigo Belot, quien desde Bolivia nos asistirá moderando este conversatorio. Rodrigo es director de cine, guionista y productor. Su ópera prima, Dependencia Sexual, participó de la sección oficial de los premios Oscar en 2004. Su segundo largo, ¿Quién mató a la llamita blanca?, se convirtió en uno de los films más taquilleros de la historia del cine en Bolivia. Y Tú me manques fue su última película ganadora del Outfest en 2019. Una vez más, en nombre de la Red de Centros Culturales Españoles, les doy las gracias por acompañarnos y multiplicar el compromiso. Los dejo ya con Rodrigo. Muy buenas tardes. Gracias por esa linda presentación. Es un honor poder estar representando a mi país en estos momentos. No sé si estamos todos presentes, creo que se cayó Ana, pero ahí está. Aclarar también que soy boliviano, pero estoy en este momento varado en Ámsterdam. Estoy hace 4 meses, vine a un festival de cine y no he podido salir ni regresar a Bolivia. Lastimosamente la situación está muy dura, muy fea en Latinoamérica y en mi país, así que estoy acá a buen resguardo. Desde acá es un honor poder hablar de todos estos temas. Hemos podido conversar entre toda la gente que está acompañándonos hoy, creadores de artes escénicas y de performance y de todo tipo de propuestas muy interesantes que realmente están avanzando la representatividad del colectivo LGBTQ+ en Latinoamérica. Me gustaría empezar, dejar que las personas se presenten para salir de la rigurosidad de la presentación esa formal del currículum, y que ellos mismos sean quien hablen de su trabajo y hablen de sus experiencias, y vamos a ir tocando de ahí, dialogando y navegando distintos temas de manera mucho más fluida. Yo empecé a hacer teatro hace 6 años como dramaturgo, y como decían, Tú me manques, que es mi película, que es una adaptación de una obra de teatro que se convirtió en una de las obras más celebradas y criticadas de Bolivia, porque era la primera vez que se hablaba de suicidio LGBT y presentaba un personaje gay en teatro. Entonces, en teatro mainstream, de alguna manera, se venía haciendo hace mucho tiempo ya, pero
Es por eso que para mí es un gran honor, porque para mí es un principio y creo que voy a aprender muchísimo de nuestros compañeros y compañeras que están haciendo esto con mucho más trayectoria que yo. Así que muchísimas gracias, Gabriel, Nancy, Ana. Es un placer compartir con ustedes. No sé si nos falta todavía 2 personas, pero ¿por qué no empezamos de una vez para los que nos están escuchando? ¿Te parece, Nancy, empezar, ya que estás en Rosario? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor formar parte de esta mesa de diálogo y un poco también, ¿no?, de discusión y de revisión, ¿no?, como de revisión historiográfica en torno al lugar de la diversidad sexual, ¿no?, en nuestros países. Bueno, yo soy docente, curadora, en realidad soy curadora, pero mis devenires son la docencia y el ensayo, la escritura. Y hago esto más o menos hace, bueno, un poco más que 20 años, o sea que ya es un tiempo prolongado. Yo vengo en realidad del campo de las artes visuales. Trabajé en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario desde su fundación hasta el año 2015. Y a partir de ahí, bueno, en paralelo trabajé en proyectos colectivos, entre los cuales, bueno, menciono un proyecto que fue para mí radical para pensar un poco esta vinculación entre artes escénicas y artes visuales, digamos, opero mucho desde ese cruce, pero en realidad lo que me interesa mucho es la performatividad, ¿no?, como el cuerpo en escena, el cuerpo y la escritura. Y bueno, ese proyecto fue Estudio Brócoli, ese Estudio Brócoli que desarrollé con Mauro Guzmán también, en paralelo, que trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo, y en paralelo en que era un tiempo en el que se estaba formando una colección que de alguna manera por primera vez, digo por primera vez a nivel nacional, no institucionalmente, no que fuera por primera vez que se daba cuenta de lo que se producía en ese entonces en nuestro país, ¿no?, como pensar el arte en tiempo presente y de alguna manera trabajar en caída libre, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, entre esas actividades institucionales y las actividades que desarrollé con Estudio Brócoli, un poco mis derivas en los últimos 5 años han sido como propuestas que un poco nacen en la escritura, ¿no?, en la escritura crítica, la escritura de reflexión, bueno, un poco con una perspectiva queer, pero sobre todo con respecto a la institucionalización de las prácticas, al arte contemporáneo, al género. Y escribo y a la vez hago propuestas escénicas en base a esas escrituras, que en general terminan siendo lecturas telemáticas, performativas, lecturas performáticas. Bueno, esa sería un poco una síntesis de mi trabajo de los últimos años. Maravilloso, qué orgullo tenerte con nosotros, Nancy. Quiero Realmente. realmente profundizar todo lo que has dicho. Ana, cuéntanos desde México un poco cuál es tu experiencia, cómo se vive la diversidad sexual desde las artes escénicas, lo performativo, y cómo lo vienes viviendo tú como creadora. Pues justo me han estado preguntando mucho últimamente eso, porque amén de la experiencia que tengo en el teatro, pues soy como de las lesbianas más conocidas en México. Salí del closet hace muchísimos años públicamente y luego tuve una columna muy socorrida en una revista política que se llamaba El Manual de la Buena Lesbiana, y bueno, eso claramente me hizo como muy pública. Entonces, cada mes de junio sistemáticamente me hacen unas 10, 15 entrevistas de los medios para ver cómo veo la diversidad ese año. Entonces, digamos que mi análisis este año tiene que ver más con el desmontaje de las ficciones, de las ficciones comunes, es decir, o como el desmontaje de las ficciones que consideramos comunes. ¿A qué me refiero con esto? A el desmontaje de la heterosexualidad dominante. ¿A qué me refiero con el desmontaje de la heterosexual dominante? No a que la gente sea homosexual o lesbiana o etcétera, sino a que dejemos de creer que el mundo está compuesto por heterosexuales y como chipote nosotros, ¿no? Como chipote el resto de las diversidades, como chipote el resto de las identidades.
al contrario, sino que reconozcamos como civilización, reconozcamos como humanidad la diversidad de nuestras diversidades. Pues yo me pregunto, pon tú que ya nos autonombramos poblaciones LGBTI, etcétera, etcétera, pero ¿y cómo te nombras si la mitad de tu vida tuviste una vida heterosexual y la otra mitad tuviste una vida homosexual? Y lo hiciste, digamos, verdaderamente, es decir, ¿no? ¿Cuántas historias conocemos de mujeres que sus primeros 50 años de vida, que se casaron, que no sé qué, amaron al marido, luego se divorciaron o enviudaron o vete tú a saber qué? Los hijos ya crecieron, ya se fueron y de repente descubren que tienen atracción a otras mujeres, etcétera. ¿Cómo llamas a la primera parte de tu vida una gran mentira? ¿No? Ahora que vivimos, bueno, el COVID nos está cambiando un poquito los números, pero digamos que personas de mi generación con una salud más o menos decente vamos a vivir probablemente hasta los 100 años, pues, ¿no? En esos 100 años, el ejercicio de la sexualidad, el ejercicio de los afectos, de los amores, etcétera, pues puede ser de una variedad impresionante. Entonces, en realidad, las definiciones de lesbiana, gay, bisexual, bla, 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 nos han ayudado muchísimo como guía, como mapa, de pronto como para hacer grupo, para acuerparnos, etcétera. Pero la verdad es que las orientaciones sexuales, las orientaciones y las identidades son bastante más fluidas de lo que pensamos. Y el discurso heterosexual impide que todas las personas miren las posibilidades y miren las diversas maneras de manifestar sus afectos. Un buen amigo mío que tengo, que yo bromeo mucho con él porque le digo, tú eres blanco, heterosexual, hombre, cisgénero, etcétera, etcétera. Quién sabe por qué somos amigos, pero lo adoro, ¿no? Abogado además y de derecha, o sea, todo mal, ¿no? Pero son grandes amigos. Y entonces él me contó una conversación que tuvo con su esposo en algún punto hace no muchos años, en donde le dijo a la esposa, después de 20 años de casados, qué sé yo, hablaron y le dijo, yo tengo otros afectos además de ti, además de mis hijos, y algunos de esos afectos son hombres, pues, ¿no? ¿Y a qué se refería con este asunto de los afectos hombres? No necesariamente, o no sé si tiene que ver con relaciones eróticas, pero sin duda que tiene que ver con relaciones amorosas. Y luego yo lo veo con varios amigos que tenemos en común, pero que son sus amigos, cómo los trata con todo cariño, con todo cuidado, que si se enferma de gripe le acerca la sopita, lo apapacha, no sé qué. Y para un hombre heterosexual, tener un amigo al cual acariciarle el cachetito es pecado mortal, ¿me explico? Entonces, al asumir que la orientación sexual y la identidad de género heterosexuales se manifiestan de una sola manera, le quitas a cualquier ser humano millones de posibilidades de expresión del ser, etcétera. Entonces, estamos en un momento en donde estamos valorando como nunca el contacto humano, la relación con el otro. Por eso, el desmontaje del neoliberalismo es crucial, el desmontaje de la masculinidad es crucial y el desmontaje de la normalidad heterosexual es crucial, porque la normalidad heterosexual es mutiladora de emociones, mutiladora de sentimientos, de pasiones y mutiladora de la posibilidad de mirar seres humanos emotivamente, eróticamente completos. No sé si eso respondió la pregunta de cómo está la onda de la diversidad en México. Pues ya has entrado Nos trabamos en leyes. Y maravilloso. Aburrido, búsquenlo en Google. Porque no, y te agradezco por eso, porque que ya empezamos a estimular y a marcar dirección hacia donde vamos a intentar ir en esta hora y media. Muchísimas gracias, Ana, qué lujo. Gabriel, no sé si quieres comentarnos algo, bueno, presentarte, comentarnos sobre tu trabajo, tu trayectoria y también, no sé si acotar algo de lo que acaba de decir Ana, que me encanta. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es bien importante estar en este espacio porque fue el Centro Cultural de España quien me dio la primera oportunidad de trabajar un proyecto donde hablamos sobre nuestra comunidad. Recuerdo que fue el año 2014 y es un año bien importante para nuestro país porque el 2014 tuvimos un gran debate sobre el proyecto de ley de unión civil. Y el proyecto de ley de unión civil abrió la puerta a
a la discusión sobre otros temas que quizás eran más urgentes, ¿no? Como el tema de violencia, el tema de identidades también, el tema de acceso a oportunidades tanto educativas como de trabajo de las personas trans, ¿no? Pero nos pareció una buena oportunidad que se abra el debate en el 2014 y en ese contexto propusimos tener la experiencia de trabajar desde el teatro testimonial y poner a 5 personas en escena, siendo no actrices o actores profesionales, sino activistas de la comunidad, para que cuenten un poco sobre qué significaba vivir nuestro país, pero concretamente en la ciudad de Lima, siendo de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Desde este momento hasta este momento las cosas han cambiado. No tenemos la ley aprobada, no tenemos la ley de identidad de género tampoco. Tenemos algunas políticas públicas que han empezado a movilizarse y creo también que es importante saber desde dónde comenzamos a armar nuestras narrativas, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en el campo durante la época del confinamiento. Estoy parado en una lomita. Esto es algo que se le llama en Perú huaca, que es un espacio ceremonial. Es un espacio donde las personas usualmente generaban ritos, ¿no? En la época pre-inca, en la época inca. Y este es el único espacio donde yo puedo tener acceso a internet, además. Es un espacio que tiene mucha energía y cerca de acá tenemos una pequeña casita con la familia. Mi novio está por ahí atrás trabajando. Y decidimos venir acá un poco para poder justamente reconectar desde nuestras raíces, ¿no? Siento que trabajamos y hemos hecho muchas cosas desde Lima. Lima para muchas personas es el Perú. Lima tiene la tercera parte de la población peruana. Yo migré a Lima cuando era muy joven. Y así como yo, muchísimas personas migramos a Lima. Pero algo interesante pasó durante el confinamiento y es que las personas comenzamos a regresar a nuestros lugares de origen. Y me convertí en un migrante de regreso a mi zona de donde nací, donde me crié, ¿no? Y es bien interesante además porque mirar la perspectiva de género y diversidad, e interculturalidad, interseccionalidad y todos esos conceptos que entendemos desde las capitales, mirarlo desde la ruralidad es un reto. Y es un reto además saber de qué manera aproximarnos y generar puentes, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Lo que señala Ana efectivamente es bastante claro, ¿no? Existe una pirámide de privilegios en nuestros países latinoamericanos, donde tenemos a la cúspide a las personas cis, hetero, blancas, con privilegios, ¿no? Y cuando comienzas a extender puentes, como el que menciona Ana, que es una persona, además señala que es su amigo, ¿no? Cuando empiezas a tender puentes, empiezas a comenzar a entender cómo continuar un diálogo, ¿no? Yo estoy viviendo acá y a mí me interesa también seguir tendiendo puentes, pero desde otras realidades y otros espacios, ¿no? A mí me encanta encontrar teatralidad en todos lados y seguir construyendo dramaturgia desde el lugar donde la vida me lleve. Y ahora estoy acá. Entonces, desde este lugar es que estoy trabajando. Encontré esta lomita de donde he estado dando charlas también durante toda la Semana del Orgullo, porque era el único lugar que me permitía acceder a Internet. Y además tengo el privilegio de poder tener acceso a Internet a través de un celular, lo que no sucede con muchas personas que viven alrededor de esta zona, ¿no? Pero es una oportunidad siempre para poder conocer, intercambiar, y algo que a mí me ha ayudado muchísimo el teatro es a poder contar historias, ¿no? Contar historias que salen de la narrativa oficial, ¿no? De esta historia peruana oficial que nos han contado y que está en los libros, ¿no? Pero que no es la historia real de los y les peruanes que están construyendo un país desde la subalternidad y desde muchas veces también estas zonas no solo poco privilegiadas, sino también con poquísimo acceso a oportunidades de educación, de trabajo, de tecnología, ¿no? Y de internet, por ejemplo. Me parece como una experiencia interesante y nada, estoy por acá, solo quería compartirlo porque seguro ven mi fondo y es como raro. Pero nada, muchísimas gracias y de verdad es un placer siempre conversar con la gente que está haciendo teatro en Latinoamérica y sobre todo porque siempre estoy abierto a seguir aprendiendo y creo que es una oportunidad de aprender de las personas que nos están acompañando. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Realmente es muy interesante lo que dices y muy
ad hoc con la persona con la que quiero hablar ahora. Nos quedamos con las ganas de conocer a Bella Katur. Pero justamente me interesa mucho hablar de eso, de los espacios, las diferentes miradas, las diferentes perspectivas que mencionabas, Gabriel, y la performatividad desde la calle, ¿no? De cómo se vive la diversidad sexual y la performatividad desde otros espacios. Creo que Edgar tiene mucha experiencia ahí y ha sido muy rica la primera conversación que tuvimos. Ok, Bienvenido, hola, Edgar. ¿qué tal? Muchas gracias. No, pues el teatro aquí en Honduras, las artes escénicas, el performance que hacemos muchas personas de la comunidad LGTBI aquí en Honduras, es muy importante, es una cultura bastante importante en el montaje de performance y al mismo tiempo, cabe recalcar que la comunidad LGTBI ha estado ligado al teatro. Sabemos que históricamente el teatro a principios no se permitían mujeres, entonces quienes lo representábamos éramos los hombres, personificaban papeles de mujeres. Entonces, de esta forma, siempre creo que la comunidad ha estado ligada de alguna forma con el teatro, y en la actualidad, pues desde el punto de vista mío como transformista, también es otra forma de hacer teatro, de hacer arte, y nos hemos ido ampliando en este mundo. Antes el teatro aquí en Honduras era específicamente cuando, ¿cómo te explico? En Honduras siempre hemos estado en el teatro, pero de una forma generalizada. Pero a partir del 2005 en Honduras, con fondos de organismos internacionales, hemos creado obras, obras icónicas aquí en Honduras como El Cubo y Obvia Nieves, que han sido obras que han llegado a bastante público, ya que se ha presentado en colegios, escuelas, universidades, parques, centros culturales. Entonces, Honduras ha ido creciendo, ha sido básicamente bastante dirigido a la comunidad LGTBI por el lenguaje utilizado muchas veces en algunas obras, pero también nos hemos ampliado para poder reducir el estigma y la discriminación hacia la comunidad LGTBI, de la población en general que tiene hacia nosotros. Entonces, es muy interesante ver cómo vamos abriéndonos paso y cómo también las influencias, sin perder el hondureñismo, las influencias de otros países nos han permitido ir creciendo en esto, ir ampliándonos en este arte, y que la gente nos vea, y a través de este arte ir transmitiendo mensajes a la población en general. Muchísimas gracias, Edgar. Quiero abrir a todos, creo que hemos entrado de buenas a primeras a algo muy interesante ya, que es el rol del teatro en las artes escénicas y la performance en la articulación. Pero creo que la palabra que introdujo Ana es mucho más interesante, ¿no? El desmontaje. Ya que estamos hablando de teatro, tú hablabas justamente de montar, Edgar. Ana habla de desmontar. ¿Cuáles son los lenguajes con los que estamos, o los que están ustedes desde su lugar articulando el lenguaje queer? ¿Cuál es el lenguaje de la resistencia de alguna manera? Porque para hacer un desmontaje se requiere una resistencia. Entonces, no sé si sería bueno empezar directamente a hablar ya de cuáles son los lenguajes que ustedes están viendo, prevaleciendo, o como tú bien dices, que empiezan a influenciar sus países como en Honduras. Pues en Honduras se va acomodando, y adecuando a nuevas tendencias. Pues Honduras no es un país donde el lenguaje queer está al máximo, entonces está comenzando. Entonces es interesante porque vamos aprendiendo, y las influencias pues vienen de otros países. Cada quien va creando su cultura, y vamos creando estas culturas que se van a ir expandiendo a través del tiempo. Entonces en Honduras no tenemos un lenguaje queer como bien definido. O sea, Honduras está aprendiendo a manejar estos lenguajes y a crear su propia cultura. Entonces no te podría dar muchos detalles sobre esto en Honduras, porque todavía no existe tal lenguaje, ¿me entiendes? Se está construyendo apenas.
Solo una acotación. Yo vivo hace 22 años en Nueva York y curiosamente lo que estamos viendo en este momento con el movimiento Black Trans Lives Matter, ¿no? Es el rol que han tenido la comunidad trans de color en la articulación del movimiento LGBT desde los 60, ¿no? Y sobre todo el rol que tiene la calle en la articulación de esta performatividad y el desmantelamiento o desmontaje de estos neocolonialismos, de estas masculinidades y esta heteronormatividad. No sé si ustedes pueden comentar, bueno, también tú, Edgar, desde el espacio no teatral, ¿qué ves tú ahí en el rol de la comunidad trans, la comunidad drag? Es muy importante en esta visibilidad justamente que se ve desde los 60s. Claro, la comunidad trans siempre ha sido como la parte visible de nuestra comunidad. Son los que ponen la cara por nosotros más que nosotros como chicos gays. Yo cuando ando como transformista, sí entiendo el momento de salir a las calles que todas las miradas van a estar sobre mí. Eso es algo muy rico, por eso hago el drag. Entonces, pero sí, fíjate que es muy interesante lo que decís, porque yo dentro de la comunidad transformista, que es la que más me desenvuelvo acá en Honduras, no hay mucho transformista en negro, ¿me entendés? La mayoría sí somos blancos, y es cierto, pero nunca me había puesto a pensar, la verdad. Y la verdad es que sí, no me he fijado, ahorita que lo dices, sí, no veo transformistas negras, acá por lo menos en Honduras. Entonces sí he visto chicas trans, claro, pero no se dedican al arte del drag, ni al arte del transformismo, ni a las puestas en escena. Y la mayoría que hacemos drag aquí, sí, la mayoría son blancos. No sé, no había reparado en eso, pero sí tienes toda la razón. El año pasado sí miré a un muchacho de Roatán que estuvo participando en un evento que realizan acá que se llama el Diva de Dubai, y sí era negro. Entonces fue muy interesante porque no lo había visto y era de hecho uno de mis favoritos. Creo que ellos bailan súper bien y su expresión, o sea, su lip sync, todo era muy perfecto, era de mis participantes favoritos, pero no he visto más que él. Aquí en Honduras no hay mucho transformista negro, la verdad. Lo interesante en Latinoamérica es que quizás no tengamos tanta visibilidad afro-latina, pero sí tenemos altas comunidades indígenas, altas comunidades que desde otros márgenes sí articulan políticamente esta performatividad, ¿no? Y creo que tenemos países que son altamente indígenas en ese sentido. Entonces, y yo viviendo en Estados Unidos, yo no me considero blanco, ¿no? En mi país me consideran blanco, pero yo en mi país soy cualquier cosa menos blanco. Entonces, muy interesante eso también, ¿no? De hecho, sí, hay colectivos, lo único lo más cercano a esto que tú dices es grupos folclóricos que se encuentran dentro de las organizaciones LGTBI que hacen expresiones artísticas a través del folclore. ¿Me entiendes? El folclore hondureño, eso es lo más cercano, pero así garífonas pues no he visto, supongo que han de existir, pero por lo menos aquí en la capital yo no he visto. Las organizaciones tal vez de Ceiba, de la costa norte, tengan sus grupos teatrales de garífonas o con gente que baile punta, pero acá en Tegucigalpa más que todo es el folclore tradicional el hondureño. eh, no hay mucha apertura, pero eso sí solo lo hacen las organizaciones. En Honduras estamos atrasados porque el arte del transformismo no lo apoyan las discotecas normalmente. Normalmente quienes están poniendo la cara y sacando a luz este arte son las organizaciones LGTBI de aquí de Honduras. Wow. Ana, México es un país altamente rico en diversidad indígena y en distintas culturas dentro de México incluso. Cuéntanos un poco cómo lo ves desde ahí, este movimiento de la performatividad y el desmontaje desde la otredad. Híjole, pues hay un montón de cosas ocurriendo. Han habido como sucesos importantes a través de los años, mucho en el cine, ¿no? Yo tengo siempre una broma con mis amigas actrices indígenas
que siempre les digo, ustedes me quitan la chamba, cabronas, porque a mí nunca me dan trabajo en cine, porque siempre hay como esta visión, una de dos, las mexicanas somos blancas delgadas de cabello negro o somos mujeres indígenas, pues, ¿no? Entonces yo no soy ni delgada ni de cabello negro ni soy indígena, entonces siempre las molesto cosas. Lo que es cinematográfica de los últimos años ha sido dominantemente el colocar a las mujeres indígenas en determinados personajes, ¿no? Ya sean las que hacen trabajo del hogar o las que hacen trabajo de la tierra, etcétera, etcétera, o las que salen de la descuartizada del momento, ¿no? México es famoso, entre otras cosas, por sus feminicidios, y entonces siempre a la actriz indígena le dan el papel de la que van a descuartizar en algún momento de la película, pues, ¿no? En el teatro ocurre más o menos lo mismo, salvo sin duda honrosas excepciones, en donde las propias actrices indígenas han revolucionado y han colocado otros discursos, otros papeles, las propias actrices directoras, hacedoras de teatro han ido colocando unas otras narrativas. México es un país 90% mestizo, 10% indígena, con una población afrodescendiente importante, como me parece que es como el 1% por ahí, ese dato no lo tengo claro, pero más o menos así. Y sin duda la diversidad negra, por ejemplo, o sea, la afrodescendencia no la reconocemos, no la vemos, no la miramos. Todavía vemos obras de teatro en donde la actriz negra tiene que hablar así y tiene que decir las cosas así. Pues, ¿no? Como en una especie de acento que sale sabe de dónde, pues, ¿no? O sea, como si el nacer negro en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, que es donde está Veracruz, que es donde están más concentradas la población afrodescendiente, te determinara a hablar como cubano. Es un absurdo, pues, claro, como de la narrativa. Empieza a haber en México, en la narrativa teatral, este asunto de si va a haber un personaje afro, si va a haber un personaje indígena, lo actúan actrices, actores afro o indígenas, pues, ¿no? Hasta hace no muchos años, nosotras mismas en un espectáculo de cabaret nos pintamos la cara de negro, usamos pelucas, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Eso, digamos que esa es una de las cosas que están cambiando en la lógica escénica. La película Roma, bueno, tuvo digamos, fue un parteaguas en ese sentido, sobre todo, siento yo, por el activismo de Yalitza Aparicio, que es ahora una de las actrices mexicanas más famosas a nivel internacional, y todo el acompañamiento que tuvo Yalitza, que ha sido súper interesante, porque ha tenido un acompañamiento súper bueno de las organizaciones de trabajadoras del hogar y etcétera, que le acompañaron el discurso y que han ido transitando junto con ella y sin duda se han nutrido mutuamente y aprovechadose mutuamente para colocar el tema del trabajo del hogar, que en México es crucial para comprender la discriminación, el clasismo y el racismo. Entonces, sí pasan cosas como que están todavía muy limitados. Es que ese es el asunto del desmontaje del que yo hablaba. Es decir, que el montaje está hecho para que si tienes un tipo físico, hagas unos determinados personajes. Si eres hombre, haces unos determinados personajes. Si eres mujer, haces unos determinados personajes. ¿Me explico? Todavía no vemos personajes que se salgan de ahí. Es muy difícil verlos, a menos que hagas espectáculos específicos para hablar de eso, pues, ¿no? Pero todavía no podemos accionar. Hay un actor mexicano muy bueno, Tito Vasconcelos, que fue mi maestro durante muchos años. Con él empecé a educarme en las tablas. Y Tito Vasconcelos es un actor de un rango brutal. Él fue muy conocido también por la película de Danzón hace muchos años y por un montón de películas, es de los actores más importantes de México. Y en algún conversatorio sobre teatro yo decía, es que por ejemplo, a mí para tal obra de teatro que tiene que haber una reina, se me antoja que salga Tito, no porque sea transformista o no, o si, eso es además de eso, sino porque su energía, su energía, las lógicas de la audición, del casting, hacen que su carácter como actor, que su rango actoral sea perfecto para este personaje. Pero según las lógicas y las reglas del teatro, entonces todos los personajes tendrían que estar travestidos para que fuera como un mismo universo. Y no es así, pues, ¿no? Claro. ¿En qué momento vamos a empezar a construir nuestro teatro latinoamericano
con una otra lógica, con elegir a quien ha de interpretar un personaje, no específicamente por la facha, sino por las energías, por la lógica del casting que debería de ser. Pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. No, sigue. No, que en ese sentido la narrativa todavía es muy corta, pues, ¿no? La anterior vez hablábamos con Nancy, mencionó algo muy, muy importante hablar, ¿no? El lenguaje queer mainstream, ¿no? Cómo se ha filtrado estos arquetipos casi clichés de la mejor amigo gay, la lesbiana amachada, etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos hacer nosotros como creadores, como desmontadores de estas lenguajes para, desde una resistencia, justamente Nancy hablaba de la resistencia y de los bordes, enriquecer justamente esta mirada y esta diversidad en representación teatral? No sé, ¿no pues quieres comentar algo más? Sí, claro, me parece que hay que accionar desde la sorpresa y desde el contraste, pues, ¿no? Es decir, cuando tú construyes una historia de teatro, una historia en estructura dramática, etcétera, siempre tienes que estar poniendo momentos en donde el espectador se sorprenda porque la historia va para donde no se lo espera. Bueno, lo mismo creo que tiene que ocurrir hacia el interior de los personajes, pues, ¿no? Es decir, que los personajes tengan gestos y hagan cosas que no te le esperas, pues, ¿no? De pronto yo les ponía en algún taller un ejemplo de, vamos a suponer que tú estás construyendo la historia de un carnicero, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si ves el carnicero cortando la carne, no sé qué, surtiendo la carne, pero en su momento de descanso saca su tejido y se pone a conversar? Pues, ¿no? ¿Por qué un carnicero no podría tejer? Pues, digamos que es probable que, ¿no? Entonces, en el momento en que tú ves eso, bueno, de entrada, pues ya te da un personaje, te sorprende porque es rarísimo ver a un carnicero tejer, porque el rol del carnicero pues, tiene que ser seguir golpeando, si no la red, alguna otra cosa, pero esta cosa como de fuerza, de macho, de no sé qué, ¿no? Entonces, de pronto si empiezas a accionar desde cosas que no te lo esperas y los personajes se convierten en una cosa muchísimo más amplia, pues, ¿no? Claro. Bueno, con respecto a esto que comentaba, sí, me parecía, algo que tomé de las cosas que se fueron diciendo, es esta idea de la supremacía que hay ahora, como de pensar el lugar de lo negro, ¿no? Nosotros acá hace unos años se pensó como una alternativa latinoamericana, incluso que nos representa también como población indígena, el lugar del marrón, ¿no? Como que nosotros venimos mucho como de esta idea del mestizaje, y acá en Rosario, en la colección del Museo Castañino hay una obra que se llama La Chola, de Alfredo Guido, que es de 1924, y es una chola desnuda, ¿no? Como al estilo de la chola original, pero es una chola mestiza, ¿no? Pero es una chola blanca, fíjense, el mestizaje, ¿no? Como era una chola blanca, y que es reinterpretada hace unos años por un artista contemporáneo que es Mauricio Poblete, y le devuelve, digamos, esta idea de, bueno, devolverle el color, digamos, original de una chola que sea indígena, que esté como que marque ese color, ¿no? El color marrón, o incluso, bueno, que marque como ese lugar de identidad indigenista que tenía que tener la pieza y que en su momento no la tuvo. En torno a eso, me parece que en nuestro, al menos en Argentina, y ahí como recalco de nuevo con respecto a esto que comentabas de los lenguajes y de lo mainstream y del adentro y el afuera, ¿no? Porque empiezo a pensar cómo, bueno, Fernanda González presentaba muy bien la mesa, puntualizando sobre dos hechos que fueron fundamentales para la Argentina, que fue la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género en 2012. Sumado a eso, yo menciono otro hecho más, que es Ni Una Menos, el nacimiento de Ni Una Menos en 2015, ¿no? Que es un movimiento feminista, y que es feminista, pero que en realidad está pensando como está como luchando por los derechos justamente de la gente que está por fuera de un sistema, ¿no? Como, o que se piensa o se reivindica ese afuera, y ahí es donde me parece que la resistencia siempre termina está en la calle, o sea, no está claramente no está dentro de las instituciones, sigue estando en la calle, y uno lo puede ver a eso, y puede ver inclusive teatros, esto que decía Gabriel,
encuentro teatro, me gusta buscar el teatro en distintos lugares. Acá en Argentina tenemos un género que se llama biodrama, que es un género que un poco patentó Vivi Telas, que es una dramaturga, y ella también todo el tiempo dice encontrar teatro en la cotidianeidad, encontrar teatro en la vida de las personas. Y bueno, ahí empieza a aparecer como esto de dónde está el teatro, ¿no? Yo creo que muchas veces esas manifestaciones que se hacen, que son, que yo he ido, no sé, he estado en manifestaciones en otros lugares del mundo, en Europa, y no es la misma sensación, ¿no? Porque acá son, de repente, no sé, la Plaza de Mayo son cuadras y cuadras de gente amontonada, y en medio de eso tenés obras de teatro que suceden instantáneamente, ¿no? Que son propuestas de colectivos que de repente no participan, quizás algunos de ellos, en los sistemas institucionales, pero que están haciendo propuestas que de alguna manera proponen una alternativa y además pujan por estos derechos que se están pidiendo, ¿no? Me parece que eso es importante remarcar, y también esto que decía de la vuelta al círculo que da, ¿no? Como esto de devolverle a la chola su lugar, como de figura, de ser chola mestiza, pero chola indígena, ¿no? Como el indigenismo. Creo que a nosotros un poco nos marca eso, y a mí en lo particular, por ejemplo, yo soy hija de peruano y chilena, así que es como a mí, digamos, radicalmente me marca lo mestizo, y en la producción artística eso creo que es naturalmente se refleja en todo lo que uno hace como esa raíz, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, siempre es estar en el borde o salirme del propio lenguaje. Creo que eso también habla de un lenguaje queer, ¿no? Como de cómo se construye más allá de lo teórico o de la teoría que se pueda, es como ir por el borde, bueno, así como, bueno, ir espacialmente hacia los bordes, pero también salirse de lo institucional, estar adentro y afuera, jugar en esas tensiones. Me parece que eso, de alguna manera, en Argentina hace 10 años atrás, era una revancha. Ahora es un poquito más difícil porque ahora hay toda un sistema del arte, y no tanto del teatro, pero sí del arte, de la cultura en general, a partir de que hay, digamos, un sistema legal, ¿no? Donde está habilitada la posibilidad de casarse con personas del mismo sexo. O sea, eso ha habilitado un montón de cuestiones en lo cultural, que de alguna manera reflejan que el cierto lenguaje queer entre en el sistema del arte, pero el sistema económico, digamos, ¿no? Donde la venta, donde las galerías proponen, hay ciertas galerías que proponen como, se proponen desde ese lugar, o incorporan artistas que tienen que ver con ese lenguaje queer, o inclusive con el feminismo, ¿no? Hace un par de años en Arte Va, que es una feria de galerías como de las más importantes, la más importante de la Argentina, de repente la revista Arte Va en la tapa tenía obra que refería directamente al feminismo, ¿no? Lo cual me parece que en su momento era como, bueno, discutido, en dónde estamos, o sea, las luchas están en esos lugares o no, en la feria de galerías o en el Teatro Cervantes en Argentina, o están por fuera de esos teatros o esos espacios que son como más institucionales y más ligados a un sistema, un poder económico, ¿no? Como esa cúpula que de alguna manera define también los lenguajes, o sea, define la forma de los lenguajes, pero quizás no tanto los contenidos reales, ¿no? Para mí acá es como una cuestión de, bueno, preguntarse desde qué lugar se está hablando y con qué herramientas. Y también esta cuestión de, bueno, del campo expandido, que ya en Argentina hay mucho como de reflexión, y a diferencia de lo que decía Edgar, creo que decías de Honduras, acá sí hay como, me parece que hay un lugar para ciertos lenguajes, ¿no? Inclusive para lo drag, al menos hay como una amplia difusión, inclusive en los medios de televisión, inclusive en las exposiciones, inclusive en el teatro, pero no sé hasta qué punto, digamos,
esos lenguajes o eso que se está mostrando está vinculado con estos movimientos de resistencia, ¿no? Como que en algunos casos sí, y es como que siempre hay una tensión, pero en algunos casos claramente hay un interés como de sistematizar esos lenguajes y de, bueno, que tiene su lado positivo, que es lo pedagógico, ¿no? Yo no dejo de pensar que si esto no fuera así, quizás una gran parte de la sociedad todavía estaría poniéndonos en otro lugar. Me parece que ahora hay como una especie de aceptación que es innegable en cierta parte de la sociedad, en otra no, nunca lo va a hacer, creo, porque, digamos, estamos hablando de resistencia de verdad, ¿no? Como siguen matando mujeres, el aborto todavía no es legal en Argentina, digo, y creo que el aborto o la aplicación de la ESI, que es la Ley de Educación Integral, tampoco está como, siempre hay como algunas cuestiones que todavía hay que resolver, digamos, a nivel como de políticas de la educación y de políticas también culturales. Entonces hay muchos caminos todavía por recorrer, pero bueno, estamos como en proceso, Claro. de alguna manera. Ahí quisiera justamente incidir con lo que hablaba Gabriel, ¿no? Tú nos hablabas de la interseccionalidad versus la ruralidad, y creo que ahí puede contribuir a lo que decía justamente Nancy, desde qué tipo de resignificación estás viendo tú en esa ruralidad, y esas libertades de las que habla Nancy también, si se ven reflejadas o no, o todavía se ve más opresión, ¿no? Bien interesante el comentario vinculado sobre las artes queer, porque es parte de nuestra investigación también, y saber si es que esto es algo que estamos heredando del norte, es decir, de Norteamérica, y de los conceptos vinculados al género que se están debatiendo desde la Academia de Estados Unidos, pero qué vínculo tiene eso con nuestros países que son andinos, ¿no? Y hay conexiones porque en la época del preincaico, en el Perú, existía una divinidad que se llamaba Chuquichinchay. Esta divinidad Chuquichinchay es una divinidad comprendida entre el no binarismo masculino-femenino. Y quienes asistían a estas ritualidades eran personas que se entendían como sujetos afeminados, ¿no? Que desde nuestra mirada es justamente el ser queer, pero resignificándolo al mundo andino. ¿En qué momento perdemos esto? Lo perdemos en la colonia, básicamente, que llega con esta idea de la sodomía, ¿no? Como un delito. La sodomía como un delito que luego fue juzgado por la Iglesia Católica. Y dónde volvemos a aparecer, ¿no? Y dónde nos volvemos a encontrar con nuestra esencia queer, o no binaria, o chuquichinchay, como se conoce en el mundo del ande, ¿no? En un literato peruano a inicios de los 90 introduce un personaje homosexual. Pero este personaje homosexual es un personaje que está vinculado con lo negativo, con las enfermedades, vinculado con todo lo malo, ¿no? Casi como el antagonista, pero aparece ahí, ¿no? Otra cosa curiosa, y es que el único registro, por ejemplo, en la época colonial sobre nuestras vivencias, es en una pintura donde aparece un sujeto travestido, pero curiosamente el sujeto travestido es afroperuano, ¿no? Lo que nuevamente conecta esta intersección porque nos dice, claro, el sujeto queer en nuestro país, en la época colonial, estaba vinculado con las personas que estaban vinculadas con la esclavitud y con las personas que estaban vinculadas a lo inmoral y etc., ¿no? Pero cuando empieza a vincularnos desde el teatro con este sujeto nuevamente, pasa algo curioso, y es que comenzamos a utilizar literatura francesa. Comenzamos a traer en los 80s, un conocido grupo de teatro peruano comienza a trabajar desde la literatura europea, ¿no? Donde ya se trabajaba el sujeto queer, donde ya se trabajaba el sujeto homosexual, ¿no? O como en esa época se conocía el sujeto travestido. Desde ahí, en teatro peruano comienza a incorporar, pero desde un enfoque más occidental, nuevamente. Un poco lo que tratamos de trabajar en Perú justamente es ver cómo le podemos dar vuelta a esto si no existe tanta narrativa, ¿no? Y es ahí
donde claramente, como menciona Nancy Vitelas, es un referente también para nosotros aquí en Perú, porque comprendemos que la manera en la cual podemos justamente darle otro significado a lo queer, apropiarnos, mirarlo desde una mirada andina, es justamente hablar desde la propia experiencia del sujeto, ¿no? Del sujeto. Que esta persona comience a compartir su propio testimonio de vida, que nos cuente un poco sobre cómo se vincula con su identidad, ¿no? Y algo que pasaba además con las obras en las cuales trabajábamos es que esta línea entre entre lo LGBTIQ a veces no quedaba tan claro, tan definida, inclusive dentro de las mismas personas que comenzaban a señalarse o identificarse dentro de alguna de las categorías, sino comenzaban a abrirse, ¿no? Y comenzaban a cuestionar el género, pero desde otro lugar, no tanto desde lo académico, sino desde lo vivencial, nuevamente conectado a una experiencia mucho más local, ¿no? Entonces, a veces también es importante mirar cómo nuestra historia, que ha sido de alguna manera también intervenida, ¿no? Por otro tipo de culturas, a veces nos ha alejado de este lugar donde ya veníamos cuestionándonos el género, pero dándoles otro significado, ¿no? Y el teatro desde ese lugar ha tenido un fin muy político, porque el darle un sentido al género, el darle un sentido a nuestra propia vivencia del género, está no solamente resignificando, sino también está haciendo esto del que hablan mucho las compañeras feministas, y es volverlo personal político, ¿no? Y al hablar de violencia en nuestra vida privada, pues estamos hablando de política pública, porque el Estado tiene que reivindicar a este grupo que está pasando por situaciones de exclusión y de violencia, que la podemos ver en una persona, en un performer, en un performer en escena, pero que es una muestra de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que también es una oportunidad comenzar nuevamente, ¿no? Mirar nuestras propias historias para poder encontrar estos significados o darle otros significados a aquello que los conceptos y las teorías nos están trayendo, que nos están ayudando a entender, ¿no? Y creo que ese es un punto importantísimo y que nos ayuda a entender, a comprender, a admirar puntos de partida, pero sin perder de qué manera generamos ese puente con lo andino, ¿no? Con el conocimiento precolonial, ¿no? Con lo que las formas en las cuales las personas venimos vinculándonos. Algo pasa mucho en nuestro país, ya con eso quiero cerrar, y es que yo recuerdo cuando trabajábamos mucho desde el movimiento, desde el activismo, teníamos mucho respeto por ver de qué manera podríamos hablar de las personas trans, ¿no? Y en diferentes lugares de nuestros países nos decían, yo no soy trans, yo soy travesti, ¿no? Yo no soy travesti, soy transformista, y a mí me gusta identificarme desde ese lugar, ¿no? A mí no me llames trans porque eso no sé qué es, ¿no? Y encontrábamos en la selva de nuestro país o en lugares justamente mucho más lejanos de la capital, que habían personas que estaban resignificando palabras que para algunos puede ser dolorosa porque es muchas veces considerada un insulto, pero que en otros lugares los estaban apropiando, utilizándola a su favor y hablando, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? Juzgar, ¿no? Nuestro rol es hacer visible justamente este tipo de culturas también, ese tipo de formas de entender la cultura, de entender el género, para poder nuevamente saber de qué manera abrir diálogos y conocernos un poco más y conocer ese otro lado de la historia de nuestro país, y de seguir haciendo política, porque también desde este teatro reivindicamos mucho el hacer política. Absolutamente de acuerdo. A manera justamente de regresar a Ana, nos comentaba justamente que este movimiento de las lesbianas felices también, y creo que hemos mencionado todos, ¿no? De darle la voz desde lo personal a las personas en el momento de su representación y de su significación, ¿no? Desde su construcción, desde los testimonios, desde su vida personal, desde todo eso. Y el rol que han tenido en México, nos comentaba Ana, las mujeres en justamente rearticular ese mensaje y ser muy respetuosos del significado, ¿no? ¿Quién hace las definiciones? ¿Quién construye el significado? Y cuánto control o poder tenemos nosotros también como
LGBTQ y como creadores en resignificar eso desde nuestra otra edad, desde nuestra experiencia personal. Cuéntanos, Ana, ¿qué te parece? Pues justamente creo que esa es una gran, además es que es una gran oportunidad narrativa y creativa, pues, ¿no? Es decir, bajo esta premisa de que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, pues, no hay nada nuevo bajo el sol heterosexual, blanco, cisgénero, machista, pero el resto, bueno, hay ahí una cantidad de historias que contar que es decir, al fin y al cabo, somos historias. La humanidad somos historias y somos la historia que nos estamos contando. Nosotros mismos acá nos estamos contando la historia de Latinoamérica, del teatro latinoamericano, del teatro queer o no queer latinoamericano, feminista, etcétera, etcétera. Entonces, en esta historia que estamos contando, de civilización, en México, por ejemplo, en los últimos años ha habido un movimiento súper interesante hacia el interior del teatro, en donde además ya existen como organizaciones como la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, que explotó a partir del Me Too y a partir de un poquito antes del Me Too, pero se acompañó con el Me Too y con el hashtag Mi Primer Acoso y etcétera. Y entonces empezaron un montón de cuestionamientos, pues, ¿no? Empezaron un montón de cuestionamientos que tenían que ver con qué personajes estoy haciendo como mujer, por qué siempre hacemos el mismo tipo de personajes, por qué siempre soy la que le lleva el sándwichito al rey, cuántos chingados me toca ser el rey, me toca ser la reina, por qué siempre, ¿me explico? Y lo mismo ocurre con es decir, yo no concibo como la narrativa de la diversidad sexual o la narrativa queer, no la concibo sin el eje feminista, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno de los grandes aportes del feminismo para el mundo, esta revolución que yo digo que es la madre de todas las revoluciones que nos está ocurriendo, que tiene que ver con el feminismo, que es justamente con el desmontaje de todo. Rita Segato hace unos días dio una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, además fue una conferencia fundamental porque fue una conferencia en donde estaban el rector y los directores de todas las facultades, autoridades, etcétera, etcétera, viendo la conferencia porque es parte de una capacitación a la que están obligados, pues, ¿no? Después de tantos problemas y tantos escándalos en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más importante de América Latina, ¿no? Con respecto a la violencia de género y a la poca acción que ha tenido la universidad para responder a ese problema. Entonces, y Rita Segato justamente hablaba de la única solución para la guerra en la que estamos metidos en México. Estamos en guerra, en una guerra que no decimos en voz alta, pero estamos en guerra. Tiene que ver con el desmontaje de la masculinidad, pues, ¿no? Tiene que ver con dejar de concebirnos de esa manera. Entonces, en ese sentido, pienso que justamente cómo colaboras con desmontar una cosa, pues poniendo una otra, es decir, poniendo una otra historia posible. En alguna función hace algunos años en la Universidad Autónoma Metropolitana, otra de las universidades más importantes de México, estaba yo con un espectáculo que se llama Fraudestein, y yo hago al monstruo, ¿no? Entonces, que es un monstruo, que es un monstruo fuerte, etcétera, etcétera, pero es un monstruo que se enamora del doctor, que se enamora del creador, y el espectáculo comienza con que el creador se muere, y el monstruo pues es inmortal, y entonces ahí viene toda una disertación del amor y el monstruo queriéndose morir para alcanzar a su creador, pues, ¿no? En esta historia como de volver a revisitar el asunto del amor romántico y lo transformando y tal. Y al final de la función, en una conversación con los estudiantes, a mí algo me pasó ese día en el cuerpo, algo me pasó en el camerino mientras me maquillaba, y yo estaba enojada y yo les decía, yo tengo la sensación de que a mí me sacaron del vientre de mi madre y me amarraron este brazo y esta pierna. Y gracias al feminismo me las pude desamarrar, pero me duele. Es decir, me duele porque no he podido echar a andar la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi alma, la mitad de mi espíritu, porque me dijeron que era yo mujer. Y entonces toda esta otra mitad no funciona. Y apenas ahí voy, pues, ¿no? Me estoy rehabilitando y como cuando pues, te rompes un brazo y pues luego lo tienes que rehabilitar, etcétera. Y ahí voy y lo estoy rehabilitando, pero por supuesto que paso por el enojo y por supuesto que paso por la frustración y etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos llenos en nuestras historias, en nuestro teatro, cine, tele, en nuestra narrativa en general, estamos
llenos de personajes a medias. Hemos construido personajes a medias e historias a medias, pues, ¿no? Entonces, pues la idea es completar el discurso. Es decir, no existe el arte universal, no ha existido, porque no hemos estado nosotros, no hemos estado las mujeres, no hemos estado las personas no heterosexuales, ¿me explico? Hasta que no estemos, yo no sé lo que significa en igualdad de circunstancias, digamos, pero hasta que no estemos las personas, los personajes con nuestra completud, con nuestra totalidad, el mundo no está completo. Estamos chuecos, digo, estamos en una pandemia porque estamos chuecos. Y no tiene nada que ver con los homosexuales y las lesbianas, como dicen los grupos de ultraderecha. No tiene nada que ver con que nos casemos o adoptemos. Tiene que ver con que estamos poniendo, ¿cómo se llama? Ranchos, criando animales de la forma más bestial, cultivando de la forma más bestial, y en este neoliberalismo asqueroso, sin servicios de salud, etcétera, etcétera, en esta tragedia que compartimos en América Latina, además de Chespirito, que es una tragedia compartida, ¿no? O sea, en esta tragedia que compartimos de una modernidad chueca, de un neoliberalismo apabullante, invadidos por Estados Unidos, porque como quiera ninguno de ustedes los tiene de vecinos, pero nosotras sí, ¿no? Y es un horror cultural, pues una invasión cultural pasmosa. Entonces, por eso está chueco el mundo, por eso tenemos esta pandemia, y ahí viene la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, hasta que no enderecemos al mundo, hasta que no nos completemos, nos incluyamos, y nos incluyamos de forma planetaria, pues, ¿no? Entonces, bueno, un poco respondiendo a la pregunta, porque seguro ya me fui por otro lado, tiene que ver con dejar de plantear personajes e historias chatas, dejar de plantear personajes e historias mutiladas. Muchísimas gracias por ese comentario realmente inspirador, escucharte hablar así, porque sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y aquí justamente estoy viendo un poco las preguntas que vienen un poco por ahí, ¿no? Creo que nosotros como hacedores y como comunidad estamos muy conscientes del poder que tiene nuestra voz, y en este sentido de completar una narrativa incompleta histórica, como tú bien dices. ¿Cuál es el rol creen ustedes de los públicos? Porque hay un momento, y Nancy hablaba muy bien de la resistencia, el momento en que tú quieres crear estos personajes, hablar de estos personajes, difundir estos personajes, y no hay esos espacios, o hay censuras, o hay una consunción de arquetipos que vienen de Estados Unidos, como mencionaba Edgar, que están aprobados y por lo tanto son para todo público, donde, claro, no hay una resistencia real y no hay un contraste, que es una palabra con la que me quedo de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo ven ustedes el rol de plataformas de difusión, el rol del público en el momento de consumir, y el rol de los estados en el momento de hacer accesible este tipo de contenidos? Nancy. Yo quisiera, perdón. Gabriel, Gabriel. Sí, perdón. Hay un dato que ha salido hace 2 días en nuestro país, y dice que de una encuesta que se ha hecho a nivel nacional, se señala que el 45% de peruanos creen que las personas homosexuales están confundidas, ¿no? Como lo ha recogido el estudio. Y por otro lado, se señala que el 50% de nuestro país considera que las personas trans están enfermas, ¿no? Y esto responde además a la inexistencia de información, a que el Estado no está educando, pero también yo me hacía preguntas sobre cuál es nuestro rol, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer teatro desde el testimonio documental, y con el objetivo de empoderar, con el objetivo de empoderar al le performer, pero también con convocar a los espectadores a la lucha de nuestras comunidades, sentía también como, claro, acá hay una corresponsabilidad con el Estado, porque finalmente esa debería ser trabajo del Estado, no de la sociedad civil, pero nuestra contribución finalmente va a estar en poner en evidencia también estas situaciones precarias en las que viven las disidencias sexuales, en evidenciar estas historias que la historia oficial de nuestro país no quiere incluir,
pero también saber cómo tender puentes con quien toman decisiones, porque finalmente van a ser quienes van a poder hacer los cambios, ¿no? Quienes tienen la agencia, tienen los recursos, tienen las posibilidades de aprobar o promover legislación, ¿no? Y desde ahí nuestro rol es acompañar, pero también yo creo que nuestro rol es provocar, ¿no? El provocar tanto en espacios teatrales, convencionales, mainstreams, como también lo que sucede en calle, ¿no? Donde también hay performance, donde también hay teatralidad, donde también hay este llamado a la acción, tanto a la ciudadanía como al Estado. Entonces nuestro rol, claro, mi rol de repente no es tanto convencer, porque de repente es una chamba y un trabajo muy difícil, pero de repente incomodar, de repente levantar información y de repente también convocar, ¿no? Para poder generar que este tipo de porcentajes que nos presentan no sean tan tristes en un próximo año. Eso quería comentar. Bueno, yo un poco como pensando en este rol de los espectadores, ¿no? Como en este contexto inclusive, y también pienso en Argentina, pero bueno, en Latinoamérica en general, en donde de repente, bueno, hay un público para nuestras producciones, un público para la producción del lenguaje queer, pero siempre es hasta ahí, ¿no? Como que hay un límite. La sensación que yo tengo es que hasta un límite, hasta, digamos, el público y sobre todo, pero no tiene que ver solo con una falencia, digamos, que de gusto, sino como el rol que tiene la educación, ¿no? Y el rol que tiene el Estado a la hora de convocarnos. De repente a veces nos convoca, pero después la difusión de nuestras propuestas no son visibles de la misma manera que sí lo son otro tipo de propuestas. En ese sentido, me parece brillante lo que decía Ana con respecto a esta idea de completar, ¿no? Como yo siempre siento que hay ese vacío, aunque estemos adentro, aunque ocupemos inclusive estos lugares como lugares más mainstream, siempre hay un hasta ahí, ¿no? Como la convocatoria es desde las políticas culturales, hay una apertura, hay leyes, hay un sistema, entramos, pero después cuando algo molesta, no hay, y no solo es como esta idea del hecho de molestar, sino como interpelar. Creo que nuestro rol tiene que ser ese, ¿no? De alguna manera como creadores. Entonces, bueno, recordaba una situación puntual que era en el Parque de España, que después la obra se llevó a Salta, que es una obra de Mauro Guzmán, que se llama Linda Durmiente, y que es una Linda Blair acostada en una cama, ¿no? Con un televisor proyectando películas que un poco remitían eran como versiones del Exorcista, se llama Trilogía del Terror, ¿no? Y es esa Linda Blair que yace ahí, y donde aparecen gritos, aparece vómito, aparece, digamos, en las imágenes visuales que se muestran, esa sola imagen que no, digamos, uno a veces piensa, bueno, una obra es una obra, ¿no? Entrás ahí en la escena y no deja de ser algo que en lo que vos podés tener como la necesidad o el deseo, ¿no? De repente tocar a Linda Blair. Algunos lo hacían, otros no, pero siempre generó en los lugares donde esa obra se trasladó, excepto, bueno, acá en el Centro Cultural Parque de España, justo como era en el marco de una inauguración, no pasó nada, pero en Salta la quisieron sacar a la obra. En Londres la obra se presentó y también generó como todo un revuelo. En Venezuela había gente que quería matar al artista, que el artista susurraba, o sea, la gente susurra detrás, digamos, diciendo a ver qué hacemos si lo matamos y a ver qué pasa, ¿no? Como, porque es una persona que está vulnerable, ¿no? El cuerpo está ahí vulnerable. Y creo que en definitiva nosotros como portadores y actores de la escena, inclusive pensando, ¿no? Como todas estas cuestiones como cuerpos que estamos ahí, somos vulnerables, ¿no? Inclusive no solo con relación al público, que es un público que en general, o son los públicos, ¿no?
que no, probablemente tengan una educación limitada en torno a todo esto que estamos hablando, sino las políticas culturales para las cuales un grito, un simple grito a veces puede transformarse como en un disturbio, ¿no? Como la sensación de que la radicalidad no es aceptada como parte de los lenguajes, ¿no? Y hay algo que pasa que, digamos, en los lenguajes queer hay muchas cosas que no son dichas o que no son digamos, de los lenguajes tradicionales y que son necesarias, digamos, inclusive dentro, digamos, y hablando también, ¿no? De más allá, digo, lo queer, incluyo también al feminismo, me parece que las formas en las que nos expresamos, que muchas veces tienen que ver con esa radicalidad que lleva a la que conduce la lucha que llevamos portando hace muchos años, no es aceptada la forma en la que no es aceptada, digo, o es aceptada hasta ahí, ¿no? Me parece que la idea es como esta del límite. Hay un límite siempre que todavía se siente, que hay como que no es totalmente aceptado. Plenamente de acuerdo. Como moderador y como abogado del diablo, y bueno, yo siempre, y como artista queer, siempre he tenido esa clara idea de que tengo un rol de provocación y de interpelación y de generar contraste, ¿no? Como bien lo decía Ana, completar mi lado de la mirada. Pero ¿qué hay? Y aquí lo pregunto como moderador, ¿qué opinan ustedes de la otra mirada? Gabriel mencionaba tender puentes con quien tiene la agencia. Efectivamente, nosotros tenemos, por un lado, que recuperar esa agencia que es de la que estamos hablando, pero también hoy por hoy esa agencia está en manos de mucha gente que en su mayoría son cisgénero, blancos, hombres, heterosexuales. Entonces, ¿es el lenguaje queer exclusivamente de protesta o también hay una manera amable, por decir una palabra, en la que podemos de alguna manera completar estos personajes, como hablaba Ana? No sé qué les parece. Por parte de Honduras, pues yo sí te digo, tenemos una lucha porque no hay aprobación. Nosotros como comunidad LGTBIQ de Honduras no tenemos apoyo de un gobierno. Entonces siempre las obras que hemos montado han sido con donantes internacionales. Entonces, en el caso de Honduras tenemos una obra que se llama El Cubo, donde se encierran a un chico gay, una lesbiana, un bisexual, una mujer trans, una mujer lesbiana, un gay de closet, un bisexual. Entonces comienzan ellos a interpretar el personaje y como a quedarse viendo cuando comienzan a llegar uno por uno y comienzan a preguntarse el nombre. Y es como están encerrados en un cubo donde ellos tienen que hablar forzosamente. Entonces cada uno con su carácter y su forma de ser, pero durante el desenvolvimiento de la obra se va explicando el por qué la trans es un poco más agresiva, porque la trans anda siempre armada, bueno, en aquel entonces, porque la sociedad la ha hecho así. Muchas veces ha sido golpeada, muchas veces la quieren violar. Entonces, la lesbiana también, o sea, aparte de ser discriminada por ser mujer, es discriminada por ser lesbiana. Entonces tiene como una doble discriminación. Entonces comienzan a interactuar entre todos y al final pues la gente va teniendo conciencia. Lo interesante de esto es que se fue presentando en colegios y Wow. nos pasó partes que mencionaba la compañera, que también nos pararon la obra al ver llegar una mujer trans, o sea, sin saber que es un personaje. Entonces, al ver, íbamos a un colegio quizás cristiano, católico, y al ver llegar la trans que se baja del busito para entrar y comenzar a montar la obra, no la pueden presentar. Incluso nos pasó de que nos invitaron a la casa presidencial a presentar la obra. Llegamos, desde que llegamos no nos atendieron para nada bien. Nos encerraron así, aquí se van a cambiar, y nos dieron un cuarto ahí todo mal, todo feo. Y al final teníamos un horario para presentar la obra. Nosotros teníamos otra presentación por otro lado
y al final pues no nos terminamos presentando porque una que nos atendieron mal, no estaba bien organizado y nos dejaron como lo último. Entonces decidimos recoger nuestras cosas e irnos, porque no podíamos estar esperando. Eso fue en Casa Presidencial de aquí, de Tegucigalpa. Entonces, todas estas cosas. Y por medio, ¿cómo hay una forma menos agresiva? Y creo que la forma menos agresiva es a través del arte, porque sí puede ser bastante enfrentativo el arte, pero también podemos buscar la forma de hacer llegar al público sin que el público se vaya a molestar, ¿me entiendes? Entonces, es cuestión de perspectiva. Yo soy una persona muy pacífica y pienso que siempre a través del diálogo uno se puede hacer sentir sin llegar al confrontamiento con los demás. No sé, es mi perspectiva como Edgar. Creo que Ana, tiene que ver, sí, creo que tiene que ver el asunto de tender puentes, tiene que ver con comunicarle, digamos, a quienes agencian estos poderes, como bien dices, comunicarles las ventajas que tienen para ellos. Es decir, yo como les digo luego, miren, como sean las lesbianas, los homosexuales, etcétera, nos vamos a seguir organizando, nuestras poblaciones cada vez van a ser más fuertes, cada vez vamos a tener más derechos, esto no tiene vuelta atrás, esto no tiene regreso, pues, ¿no? Porque, pues, las lesbianas somos como las televisiones, en cada familia hay por lo menos una, entonces, estamos y estaremos en todos lados, pues, ¿no? Pero la gran ventaja que significa poder acceder a tu propia diversidad, ¿no? Que era un poco lo que hablaba al principio del asunto de desmontar la heterosexualidad dominante y la gran ventaja que significa convertirte en una persona que no discrimina, convertirte en una persona que respeta al resto de las personas, pues, ¿no? Yo tengo una pareja que es una mujer judía que siempre habla de los bystanders, es decir, de los que no de los que odian a los judíos, no de los antisemitas, porque es muy difícil como conversar con los antisemitas, sino de todos aquellos que no dicen nada, pues, ¿no? Entonces, y a toda esa gente que no dice nada es la mayor parte de la gente, pues, ¿no? Y toda esa gente que no dijo nada fue la que hizo posible, al fin y al cabo, el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Y toda esa gente que no dice nada es la que hace posible que nos maten, que nos discriminen, que nos quiten derechos, etcétera, etcétera, porque no dicen nada. Entonces, porque la gente que realmente acciona en contra nuestra es realmente poca. Sí, pero todo lo de medio, pues, ¿no? Que no hacen nada ni para allá ni para acá, a esas son las personas a las que nos tenemos que dirigir. Y con nuestro teatro, con nuestros discursos, con nuestra narrativa. Porque además, en toda esa masa, digamos, del medio, pues son nuestras familias, nuestras amistades, la gente con la que crecimos, la gente de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestras colonias. Y no están en contra de nosotros, no están en contra de nosotros, están simple y llanamente tratando como de cumplir un rol, tratando de cumplir como una forma de estar en el mundo, tratando de cumplir una idea. En una, digamos, como de las técnicas de gestión de paz, de construcción de paz, hay una técnica muy interesante que significa en ponerte en el lugar de la otra persona, pero no ponerte en el lugar del vecino que medio te cae mal, no. Ponte en el lugar de Trump y compréndelo, pues, ¿no? Y bueno, es todo un ejercicio súper interesante. Y mucho de lo que les pasa a las personas fundamentalistas, etcétera, que realmente nos miran como el mal del mundo, tiene que ver con un miedo real y genuino a que se acabe la humanidad. O sea, tiene que ver con un miedo real y genuino a que no nos podamos reproducir más. Y es en serio, tiene que ver con un miedo real y genuino a que venga el infierno, nos ataque el demonio, ¿me explico? Y todo eso se desmonta con información científica, laica, etcétera, etcétera, incluso con información religiosa. Yo ahora estoy haciendo la maestría en teología católica, y bueno, pues en ningún lado de la Biblia dice, en fin, todo lo que la ultraderecha dice que dice la Biblia, ¿no? Claro. Pero en general, lo que es cierto y lo que compartimos todos los seres humanos es, las personas lo que queremos es
transcurrir la vida, el mundo, pues con el amor, con la aceptación del resto de las personas. Y eso es lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común todas las personas de la orientación y la identidad que sea, es que queremos que la persona de enfrente nos acepte y nos quiera. Y ese es nuestro punto en común para tender puentes con todo el mundo. Porque todas las personas tenemos nuestras diversidades y nuestras particularidades. Y más nos vale comprendernos, ¿no? Absolutamente. Yo siempre digo que el cine y el teatro es el espejo de una nación, ¿no? Y cuando uno crece sin ver su reflejo en ese espejo, tiende a creer que no existe o que no merece existir o no tiene espacio en esa nación. Entonces, es un acto tremendamente político el poder verse reflejado en esos espejos. Me encantaría poder quedarme una hora más por lo menos con ustedes. Es realmente un privilegio. Nos quedan solamente 10 minutos y vamos a abrir a preguntas y respuestas. No he visto muchas preguntas. Creo que se hicieron dos que hemos de alguna manera respondido dentro de lo que hablábamos. Quizás a manera de que alguien empiece a preguntar, los dejo con otra pregunta, que es ¿cómo ven, hablando ya de esta pandemia y de esta redefinición de la normalidad que nos ha planteado el COVID-19, cómo ven el futuro del activismo, de la performatividad, de las artes escénicas y de las artes visuales en esta redefinición de la nueva normalidad? Estás muteado, Edgar. Creo que esto ha venido a revolucionar todo lo que hemos estado haciendo, porque más que todo el teatro es más presencial, pero nos hemos venido acomodando, y más con todo esto del mes del orgullo LGTBIQ+, todas las actividades que hemos estado realizando a través de esto, nosotras las transformistas haciendo show, presentando a otras artistas, porque en Honduras al menos estuvimos haciendo esto en este mes. Venimos presentándonos a aprender a usar la tecnología, y es algo muy interesante porque antes se miraba por medio de las redes sociales esporádicamente. Entonces ahorita, al no tener acceso a un público presencial, tenemos que hacerlo a través de las redes sociales, y esto nos ha permitido a que se vaya ampliando el arte por medio de las redes sociales, que antes era más reducido. Entonces, de alguna forma hay que ver lo positivo que nos ha dejado esto, el comunicarnos entre varias personas, el apoyarnos entre los diferentes países, el poder mandar un video de apoyo a otro país que esté pasando algo. Es muy interesante. O sea, el confinamiento nos ha obligado a modernizarnos, a actualizarnos y a ver cómo llevar nuestro arte a través de las redes sociales. La verdad ha sido muy interesante, y más que todo yo me voy a la parte LGTBIQ+ de Honduras, que me parece cómo nos unimos todos, cómo nos apoyamos todos. El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras estuvo trabajando fuertemente, haciendo campañas, haciendo shows. Las transformistas estuvimos reuniéndonos en diferentes lugares para poder llevar nuestro mensaje de cómo vivíamos nuestro orgullo. Y en el teatro, pues, en Honduras, pues, hay diferentes grupos teatrales, como Grupo Bambú, está Casa Teatro Memoria, que han estado haciendo obras de teatro desde su confinamiento, desde su casa, y han estado ampliando, pues, esto en las redes sociales, cosas que no se miraba, porque más que todo era presencial. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante ver cómo esto nos ha unido, creo que aún más. Nos ha unido como personas, nos ha unido como artistas, nos ha unido como compañeros, como comunidad. O sea, nos ha unido demasiado lo que es este confinamiento. En Bolivia hemos tenido recién el 28 la marcha de orgullo LGBT virtual,
y realmente ha sido, como tú dices, una plataforma muy linda para conocer gente que no había conocido, que están en espacios que quizás las mismas comunidades no pueden converger, y realmente es un lujo poder tener estas herramientas para poder empezar a juntar nuestros discursos y empoderarnos mutuamente. A mí me parece que hay un par de procesos interesantes ocurriendo. Es decir, el teatro es lo contrario del confinamiento. El teatro es la reunión en comunión de las personas. Entonces, como que hemos tenido que manejar, nosotras también, por supuesto, las Reinas Chulas empezamos a hacer cabaret Zoom, le pusimos, ¿no? Cabaret en Zoom, desde el 7 de abril empezamos. Y cada semana damos una función. Ahorita tenemos La Casa de Papel de Baño, para quien quiera meterse, los sábados a las 9 de la noche, ¿no? Y entonces cada semana vamos haciendo espectáculos y ahorita este fue nuestro 7º espectáculo. Es decir, ya llevamos bastantes hechos en Zoom y haciendo cápsulas en video y en fin, cositas así. Pero al mismo tiempo, es decir, al mismo tiempo que te estás enfrentando a esta circunstancia de la tecnología, a crear a partir de lo que tienes en tu casa, a crear a partir de las personas que tienes en tu casa, poner a actuar a tus hijos, a tu esposo, etcétera, como todas esas cosas, ¿no? Y el Zoom y la tecnología y todas estas cosas, al mismo tiempo hay un luto ocurriendo, ¿no? Porque el teatro nunca va a ser igual, porque no vamos a estar en un escenario muchísimo tiempo de la misma manera, pues, ¿no? Y es como una pausa dramática. Hay un hacedor de teatro polaco-mexicano, Ludwig Margules, que fue maestro mío y maestro de la mitad de los teatreros de México, que mucho de su técnica era a partir justamente de la pausa, ¿no? Entonces, en México hay un término que es la pausa marguliana, significa que es una pausa larga como la chingada. Y hay toda una técnica de, bueno, cómo haces que esa pausa sea interesante, digamos, ¿no? Esa era como de las búsquedas escénicas de este maestro. Mi sensación es que estamos como en una pausa marguliana, pues, ¿no? En una pausa en donde, como buen teatro desde el búnker, que le decía yo a Margules que su teatro era desde el búnker, ocurren un montón de cosas, hay un montón de tragedias ocurriendo, hay un montón de cosas ocurriendo. A veces tengo la sensación de que hay una generación que está borrándose, hay una especie como de coladera en donde pasan quienes sobreviven y se quedan quienes se fueron. Este lunes pasado murió mi padre de 81 años, un hombre ya muy enfermo de otras condiciones y que el COVID vino a rematar. Y es decir, no es una muerte sorpresiva de pronto como la que puede ser la de un joven, etcétera, pues, ¿no? Pero se está muriendo gente cercana y eso nos genera al mismo tiempo una reflexión forzada. Es decir, esta pandemia es como un espejo puesto de inmediato y un espejo que no tienes manera de no ver. Veníamos, siento yo, viviendo en un mundo repleto de falsos reflejos, repleto de falsas máscaras, y de pronto, ¡fum!, nos estamos confrontando con lo que realmente somos, con la humanidad que realmente somos, con la sociedad que realmente tenemos, con la colaboración o no colaboración y con el contrato social cruel que realmente tenemos. Y los creadores escénicos tenemos que responder a eso. Tenemos que tamizar y reflexionar y traducir esa historia en un hecho escénico. En un hecho escénico que iremos encontrando la manera de hacerlo en vivo, pero que siempre vamos a encontrar la manera de comunicárselo a la gente, pues, ¿no? Ya sea haciéndolo en vivo vía Zoom, vía lo que sea, haciéndolo en los estacionamientos, haciéndolo en los parques, qué sé yo, cómo vamos a ir encontrando, pero el teatro es el pulmón, es uno de los pulmones del mundo, ¿no? Y el pulmón está enfermo y está en pausa, pero tiene que seguir respirando. Muchísimas gracias por eso. ¿Quieres agregar algo, Gabriel, Nancy? Sí, quisiera, como había una pregunta vinculada también al financiamiento, y es que Muchísimas gracias. creo que como bien señalaban,
se está desvelando, ¿no? Todas las falencias de nuestra humanidad y estamos mirando nuestra precariedad, ¿no? Con mucha tristeza y en un momento de mucho luto, además, por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Para les y los artistas fue muy difícil conseguir financiamiento en nuestro país, así como en Honduras también cuesta mucho encontrar apoyo del gobierno local, pero está en cooperación internacional donde hemos podido encontrar alianzas y aliados. Hay que también comprender de repente que ahora cooperación internacional quizás también está quedándose sin fondos y sin financiamiento. Y si eso sucede, quiere decir que nuestras últimas posibilidades de poder encontrar para aplicar, no sé, pues a un Iberescena o algún concurso similar, pues cada vez son más reducidas, ¿no? Y también me preguntaba, como nosotros aquí en Perú hicimos también algo con Zoom, que se llamó Congreso, y le pusimos Congresum, porque estamos como con toda esta onda, pero también nos preguntábamos como si estábamos en el momento de crear, ¿no? Porque había también como una demanda, y se habla mucho de esto de la demanda del artista, que durante el confinamiento, pues muchas personas han recurrido a las artes para poder sobrevivir durante esta época de cuarentena en casa, ¿no? Ya sea por una película, una obra de teatro vía Zoom, ya sea música, lo que sea, las artes han ayudado a sobrellevar, ¿no? Pero también nuevamente hablando desde la responsabilidad, con qué posibilidades tenemos de crear en este momento, en un contexto sin financiamiento, en luto, sin saber qué va a pasar más adelante. Porque claro, el artista puede hablar desde la incertidumbre y creo que es un lugar bastante, siempre muy interesante para trabajar, ¿no? Y rico, y salen cosas bien, bien, bien potentes que se pueden como empezar a elaborar, pero también creo que hablamos a veces como de esta pausa, ¿no? ¿Y qué pasa si los artistas necesitamos también una pausa, un tiempo para poder vivir nuestro propio luto? Porque las artes en este momento están en una emergencia por falta de financiamiento, por falta de tener la posibilidad de subir a un escenario, de encontrarte con un público, de compartir, ¿no? Es un hecho comunitario, ¿no? En Zoom las cosas a veces se ven un poco solitarias, pero justamente este luto pues de repente nos corresponde también, ¿no? Y es un momento en el cual nos corresponde estar en pausa también, y que esta pausa de repente la podamos retomar más adelante cuando las circunstancias sean distintas. Quienes puedan seguir adelante, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas con la creatividad y eso, ¿no? Pero también hay como esta urgencia de hacer y hacer y hacer, que acá la hacemos porque tenemos que vivir de algo, pero también esta pausa creo que es interesante, es buena, es necesaria, nos va a ayudar, nos va a entender también esto que se señalaba, ¿no? Como de la humanidad y todas las cosas que se están develando, pues desde qué lugar vamos a empezar a construir después, ¿no? O a reconstruir en este caso. En Bolivia se ha cancelado hace un par de semanas el Ministerio de Cultura en plena pandemia y en los peores momentos críticos de nuestro país. Y es, como tú dices, llorar sobre el luto de que ya estamos viviendo, porque ya había una centenar de personas que estaban esperando fondos con proyectos ya empezados, que están endeudados, que están... Y ahora el discurso es prácticamente que la cultura no es una necesidad básica. De terror, sí. Y lastimosamente se nos va el tiempo. ¿Quieres agregar algo, Nancy? No, una cosita cortita en relación a eso, que me parece que también es un buen momento para la autoconvocatoria, que es lo que un poco pasa acá, lo que veo que pasa en Argentina, tanto en las artes visuales como en el teatro. En plena pandemia se formaron movimientos de artistas autoconvocados, ¿no? Que empiezan a exigirle al Estado por aquellas falencias que vienen de hace muchos años y que por ahí con la vorágine, ¿no? De todo, de la necesidad de producir, no se daba de esa manera, ¿no? A través de la reunión y de poner en práctica discusiones que se lleven al Estado, ¿no? Me parece que es un buen momento para eso, porque, bueno, es necesario, ¿no? Como que también se pone en juego, si bien está buenísima la pausa para justamente para que canten todas estas cosas, pero
hay claramente una necesidad, ¿no? Como de vivir de lo que hacemos. Entonces me parece que es una buena alternativa. Y lo que la gente, nosotros hicimos eso como artistas, como varios gremios de teatro, de cine, de artes visuales, sí, hubo esa convocatoria, hubo un movimiento político para que se atiendan las necesidades del arte en el país, y sin embargo la respuesta fue justamente cancelar el Ministerio de Cultura para así también evitar de alguna manera cerrar la puerta sobre nuestras narices. Nada tiene, no pueden hacer nada con su autoconvocación, ¿no? Lastimosamente fue esa es la idea. Pero quizás también agrego la importancia, porque también mucha gente habla de la necesidad del arte, pero creo que también en estos momentos de crisis económica, la gente se olvida de cuánto mueve económicamente nuestro trabajo, el rol de generación de recursos, turismo social, político, económico que tienen las artes, que a veces la gente cree que simplemente somos unos hippies haciendo gritos en la calle, y así se refirió un político a nosotros. Y bueno, quizás también empezar a pensarnos como empresarios, como generadores de economía también, y ver nuestro rol dentro de una economía política también. Me dicen que tenemos que cerrar, es una pena porque quisiera pasarme una tertulia con todos ustedes, tomarme un vino, una cerveza, y seguir conversando. Ha sido un placer, tremendamente inspirador. Gracias por su lucha, gracias por estar haciendo lo que están haciendo desde su lugar en el mundo, y por permitirse compartir sus experiencias con todos nosotros. Como boliviano, realmente les digo, es un verdadero lujo saber que hay gente como ustedes luchando con nosotros, y haciendo país, decimos nosotros, pero haciendo el mundo, completando el mundo. Yo me quedo con esa frase de que estamos completando nuestra narrativa. Muchísimas gracias al CCE y a toda la gente que ha organizado esta maravillosa convocatoria y esta maravillosa tertulia de gente que no se rinde a pesar de nuestro confinamiento. Muchas gracias. Estén seguros, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias a Muchas ti. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos. Igualmente. Gracias, abrazos. Besos. Bye.